Hola, ajedrecista. Te dejo pensar en esta posición donde juegan blancas. ¿Pueden ganar? Pues quédate hasta el final del vídeo y seguro que serás capaz de contestar a esta pregunta. Bienvenido al sexto capítulo del curso gratuito de finales. Hoy vamos a ver las casillas minadas. Como siempre, empezamos desde lo más básico hasta lo más complejo, así que quédate hasta el final para entender este concepto clave de los finales. En primer lugar, ¿qué son las casillas minadas? Casillas minadas son unas casillas que el rey que pise primero pierde porque se queda en susbank. En este caso hay dos casillas minadas, una para el rey blanco y otra para el rey negro. Las casillas minadas en este caso serían E6 y C5. El rey que pise primero esa casilla pierde el peón. Le toca mover al blanco. ¿Qué puede hacer para conseguir ganar el peón de D6? Pues tiene que venir por F6 para venir después por E7, tocar este peón y luego, una vez que el rey negro pise la casilla C5, entonces vendrá a la casilla E6 y el rey negro se quedará en susbank y perderá la partida. Si el negro no quiere venir a la casilla C5, que sería la casilla minada, y perdería la partida directamente, puede hacer rey B5 intentando esperar a ver si el blanco se equivoca y viene a la casilla E6. Pero aquí el blanco, si sabe el concepto, hará rey E7, muy buena jugada, atacando el peón. El negro tiene que defenderlo y por lo tanto entrar en la casilla minada de C5. Una vez que el rey negro está en esta casilla, el blanco simplemente viene a la casilla E6, dejando en susbank al rey negro, que tiene que mover, separarse del peón, y el blanco capturaría y además entraría en las casillas ganadoras, por lo tanto el final estaría ganado. Si no sabes qué son las casillas ganadoras, tienes que ver el capítulo 3 de este curso. Pero ¿qué pasaría si aquí el blanco no sabe el concepto y hace la jugada rey E6? Pues que entra primero él en una casilla minada y por lo tanto después de rey C5 el que se queda en susbank es el blanco, que tendría que quitarse, el negro capturaría el peón y llegaría a las casillas ganadoras del peón de D6 y por lo tanto ganaría el final sin ningún problema. Antes de pasar a la siguiente posición, te dejo una pregunta. Si le tocase mover aquí al negro, ¿ganaría la partida o no? Escríbemelo en comentarios y te leo. Vamos con esta nueva posición donde el nivel de dificultad sube un poquito. Juegan blancas y pueden ganar la partida. ¿Pero qué tienen que hacer para ganar? Si quieres entrenar un poquito, para el vídeo y piénsalo. La jugada correcta con blancas es rey F4. Una muy buena jugada dirigiéndose con el rey a la casilla E5 para tocar el peón de D5 y si el negro no lo defiende lo capturaremos. Así que el rey negro tiene que venir rápidamente a defenderlo con rey B3 y de nuevo rey E5. Muy buena jugada. Ataca el peón, que solamente hay una forma de defenderlo, que es con rey C4. Pero esto no os suena a algo. Eso es, aquí hacemos la jugada D4 y llegamos a la posición de susbank que hemos visto en el ejemplo anterior. Ahora, tiene que mover el negro y el negro está en la casilla minada de C4 y por lo tanto se tiene que separar del peón. El blanco captura el peón, llegará a las casillas ganadoras del peón de D4 y por lo tanto ganará la partida muy fácilmente. Pero ¿qué pasaría si intentamos hacerlo en otro orden? Pues que no funciona. Si aquí, por ejemplo, intentamos hacer la jugada D4 primero, pues ahora el negro llega a tiempo para defender con la jugada rey B3. Y si ahora el blanco intenta venir rápidamente a por el peón de D5 como en la posición anterior, después de rey F4, ahora el negro no está obligado a venir a la casilla minada de C4, sino que puede hacer rey C3, tocándote el peón desde esta casilla sin pisar la casilla minada, obligando al rey blanco a defender el peón. Aquí, si el blanco pone el freno de mano, todavía puede hacer tablas. Si hace rey E3, esta posición sería tablas. Pero si el blanco sigue intentando ganar y hace la jugada rey E5, cae primero en la casilla minada y después de rey C4 es el blanco el que se queda en susbank, tendría que mover, perdería el peón de D4 y de nuevo el negro llega a las casillas ganadoras y coronará sin problemas. Ahora que ya sabemos los conceptos clave de las casillas minadas, vamos con ejemplos de partidas reales. En este caso es una partida entre Kobese y Tu Huang Tai en Ereván 1966. Aquí el blanco tiende una trampita al negro, ya que hace la jugada alfil D1, una jugada muy interesante que le pone en cuestionamiento al negro que quiere hacer. ¿Irse para atrás o irse para adelante? ¿Tú qué harías con negras? Pues la jugada correcta sería hacer rey G6 y la partida sería tablas porque el negro va a conseguir que este peón nunca corone, ya que aunque perdiese los dos peones negros, si este rey estuviese en la casilla H8, igualmente ese final de peón y alfil contra el rey es tablas. Tendrás que ver futuros capítulos de este curso para entenderlo. Pero en la partida, las negras hicieron rey H4, que es un error muy grave y el blanco está ganando aquí.
Claro, tengo que defender el peón de H porque si no, no puedo ganar. Así que alfil G4. Pero claro, aquí el negro confiaba en hacer la jugada H5. Si el alfil se quita, te meto la jugada G4, cambio el peón y establas. Pero aquí las blancas tienen un jugadón, que es rey F5. Sacrificando el alfil, ¿para qué? Para llegar a la posición de Sussbank que hemos visto anteriormente. Fíjate, de nuevo, le toca mover al negro. El negro tiene que apartarse del peón, se pierde y el blanco gana la partida. Fijaos lo importante que es este concepto para todos los finales de ajedrez. Vamos a ver ahora el último ejemplo. Pero si te está gustando este curso, por favor, dale like, suscríbete y compártelo para que puedas seguir haciendo vídeos como este. Y vamos con la última posición de este capítulo. Esto es una partida entre Alekhine y Yates, jugada en Hamburgo en 1910. Antes de explicarte lo que pasó en esta partida, ya sabes que tienes un estudio de Lichess en el que tienes unos ejercicios que puedes resolver para que este concepto se te quede bien grabado en la cabeza. En esta partida, Alekhine con blancas decide jugar rey D3, una jugada muy buena que gana la partida, ahora lo veremos, pero ¿qué pasa? Otras jugadas no son tan buenas. Por ejemplo, si hacemos rey D4, intentando ya pasar con nuestro rey hacia los peones del negro, el problema es que hemos entrado en una casilla minada. Y ahora el rey negro hace la jugada rey E6 y el blanco se queda en Sussbank, ya que ahora tendría que apartarse y el negro empezaría a capturar los peones y el peón de F empezaría a correr muy rápido. Pero bueno, la partida sería tablas, porque el blanco podría empezar también a correr con estos peones y llegaríamos los dos a coronar y sería un final de damas que establífero. Lo mismo pasaría si hacemos rey B4, llegaríamos a una posición muy similar a la anterior. Ahora el negro haría rey E6 y llegaríamos a la carrera que hemos visto antes, en la que los dos reyes van a por los peones, avanzan los peones rápidamente para coronar, pero es una carrera que termina coronando a la vez y con el peón de torre ese final es de tablas teóricas. Y por lo tanto, el blanco dejaría pasar la oportunidad de ganar la partida. Así que, como hemos dicho, aquí Alekhine hace rey D3, que es la mejor jugada, y va a ganar la partida. Claro, el rey negro no quiere venir a la casilla E6, porque estaría entrando de nuevo en una casilla minada, y después de rey D4, el rey negro tendría que apartarse, y el rey blanco podría pasar y ganar la partida fácilmente. Así que el negro decide hacer rey D7, sin pisar la casilla minada, ganando la oposición a distancia. Si no sabes lo que es la oposición a distancia, tienes que ver el capítulo 4 de este curso, pero igualmente no es suficiente para hacer tablas, porque ahora el blanco hace la jugada E4. Muy buena jugada, amenazando a capturar el peón. Si venimos con el rey a intentar defender, pues perdemos muy fácilmente, ya que después de peón por peón, rey D4 defiende el peón pasado, me quedo con un peón de más, y bueno, capturo todo y gano fácilmente. Así que aquí el negro intentó hacer la jugada F4, que es interesante porque hay que jugar bien con blancas para ganar. Y aquí el blanco hace la jugada rey E2 para venir rápidamente a F3 y capturar el peón de F4. Rey E6 del negro amenaza a capturar el peón y defender el suyo. Y aquí tenemos una única jugada que gana con blancas. Para el vídeo y piénsalo. Eso es, Alekhine lo hace a la perfección. Rey F2, la mejor jugada de la posición que gana. ¿Por qué? Porque una vez que el peón ha avanzado a la casilla F4, ahora las casillas minadas son otras. Las casillas minadas serían F3 y E5. El primero que pise esas casillas se quedará en Sussbank y perderá. El negro aquí hizo rey por E5, capturó el peón, pero entró en una casilla minada y después de rey F3 el negro tuvo que abandonar porque va a tener que abandonar la defensa del peón y el blanco capturará en F4. Seguro que ya sabes responder a la pregunta que te he hecho al principio de la partida. Si no la sabes, ya sabes, al estudio de Lichess. Te dejo por aquí otros vídeos que tienes que ver si quieres seguir mejorando tu ajedrez. ¡Nos vemos!